capítulo 21, y vamos a ponernos de pie, amén. Génesis capítulo 21. Arriba en su Biblia dice el nacimiento de Isaac. Estamos en la serie La vida de Abraham. Este es el tema 11, titulado La promesa hecha realidad. Gloria a Dios. La promesa hecha realidad, Génesis capítulo 21. ¿Lo tiene, hermano? Dice la palabra del Señor, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Hasta ahí vamos a dejarle, amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor, que es la única fuente de seguridad, Padre, que nos das a cada uno de nosotros para ser santificados. Es la única fuente de seguridad que nos prepara, Señor, para la vida eterna. En ella encontramos tu voluntad. Por ella, Señor, somos nosotros exhortados, pero también somos sanados. Ella nos revela cuál es el estado espiritual en que nos encontramos y hacia dónde, Señor, nos quieres direccionar, Padre. En este mundo que es pasajero, Padre, te pido que me ayudes a poder hablar tu palabra, Señor, conforme a tu voluntad, y que estos textos, Señor, que vamos a escudriñar el día de hoy, podamos nosotros atesorarlos en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento, hermano. Bueno, es el tema 11. Ya han pasado 25 años desde que el Señor llamó a Abraham, desde que salió, fíjese, 25 años. Y por fin se cumple la promesa que el Señor le hace a Abraham. El tema 1, no sé cuántos recuerdan, es el llamado de Abraham. El tema 2 es Abraham se separa de Lot. El tema 3, Abraham liberta a Lot. El tema 4, la promesa de Dios sobre Abraham. El tema 5, un matrimonio no pidiendo dirección cuando bajan a Egipto. El tema 6, el pacto de Dios con Abraham, y se revela a Dios a Abraham como el Shaddai, como el Todopoderoso, y le pide ya desde ese momento que ya ande bien, que crezca ya. Porque Dios en un momento de nuestra vida nos pide eso, ¿verdad? Que crezcamos. En el tema 7, el titulado Dios de promesas, y ya Dios le da promesa a Abraham que Sara tendrá un hijo a pesar de su vejez, a pesar de la edad avanzada que tenía Sara y Abraham. El tema 8, Abraham intercede por Sodoma, y es otro de los atributos que Abraham comienza a conocer de Dios, y que Dios es fuego consumidor también. El tema 9, el juicio sobre Sodoma y Gomorra, algo muy parecido que va a venir a este mundo. Amén. Y el tema 10, que es el tema pasado, fue titulado Una lección no aprendida. ¿Cuántos se acuerdan? En el domingo pasado vimos
que Abraham vuelve a cometer los mismos errores que ya había cometido antes, porque a veces así nos pasa, ¿verdad? Volvemos a cometer el mismo error que antes ya hemos cometido. ¿A cuánto les ha pasado eso? Ok. Y bueno, somos llamados, hermanos, a aprender de nuestros errores. Tenemos que recordar que Abraham, después de que es destruido Sodoma y Gomorra, la Escritura dice en el capítulo 20 que Abraham se fue del lugar de donde estaba, del encinar de Mamre, y fue a habitar como forastero a Gerar. Eso todo lo dice el capítulo 20, y a Abraham no le fue muy bien. No le fue muy bien. Abraham salió sin pedir dirección, y qué importante, hermano, es pedir dirección en todo lo que hagamos. ¿Ok? Se va del lugar donde Dios le había hablado, se va del lugar donde Dios le había ministrado constantemente a Gerar, y Gerar significa toparse con pared. Y a veces uno toma decisiones, hermano, y uno piensa que le va a ir bien y se topa uno con pared. Se topa uno con pared, hermano. También esta palabra Gerar significa arrastrar con dureza. ¿Qué pasó? Abraham se topó con pared, no le fue bien. Eso lo vimos la semana pasada. Abraham volvió a sus antiguos pecados. Y cuando uno no está fortalecido, hermano, uno va a volver a sus antiguos pecados. ¿Cuál era el antiguo pecado de Abraham? Mentir. Mentir. ¿Cuál era la mentira? Abraham había quedado de acuerdo con Sara que a todo lugar donde fueran, ellos iban a decir, mi hermana es. Mas sin embargo era su esposa. Estaba diciendo una mentira a medias, y mentiras, una verdad media y una verdad media es una mentira. Después de mentir, que era un problema que él tenía en su vida espiritual. Y entendemos, hermanos, que nosotros mismos al escudriñarnos podemos encontrar un problema en nuestra vida espiritual. A nosotros examinarnos, lejos de señalar al hermano que está a un lado de mí. ¿Cierto o no? ¿Qué pasó después, hermano, de que Abraham mintió? Mire, eso lo tenemos que aprender, que a los hijos de Dios, todo Dios lo saca a la luz. Dios todo lo saca a la luz tarde que temprano. Dios, hermano, revela al tiempo, revela lo que hay en los corazones de cuando estamos sobrando mal. Al último, hermano, Dios saca a los hijos. Es algo que nosotros como hijos de Dios no se nos tiene que olvidar, que todo sale a la luz. Cuando obramos mal, hermano, todo sale a la luz. Amén. Abraham queda avergonzado porque Abimelech, mire, es un rey Abimelech. La palabra Abimelech es un título que se les daba a ellos como a Faraón, ¿okay? Como un presidente ahora, que tienen su nombre, pero es un título, ¿no? Entonces Abraham queda avergonzado porque Abimelech, rey de Gerar, había puesto los ojos en Sara, y cuando Dios se le revela a Abimelech, Abraham es regañado duramente y públicamente. Dios lo permitió, que un pagano esté regañando a un hombre de Dios. Dios lo permitió. Abraham tenía miedo de hablar la verdad, y estuvimos exponiendo que por miedo muchas veces el cristiano, hermano, oculta cosas. Abraham, mire qué valor de Abraham. Cuando yo volví a repetir, a leer un poquito de esto, yo me dije, qué valor de Abraham, qué valor, porque mentirle a un rey, hermano. En ese tiempo, mentirle a un rey era pena de muerte. Hermano, si mentirle a un policía es cárcel aquí. ¿Cierto o no? Que dale otro nombre cuando te para el policía. Eso antes, ¿verdad? Cárcel. Imagínense mentir a un rey. En ese tiempo, cuando alguien le mentía a un rey, rápidamente pena de muerte. No podían mentirle a un rey. Pero vemos, hermano, cómo Dios lo protege. ¿Qué pasó con esa mentira? Abraham arriesgó 3 cosas. Número 1, su comunión con Dios.
Número 2, puso en riesgo su matrimonio. Y número 3, puso en riesgo su familia. Isaac, o ya tenía la promesa de parte de Dios sobre Isaac. Es decir, cuando nosotros volvemos a los antiguos pecados, ponemos en riesgo esas tres cosas que es difícil, hermano, poder tener, porque eso Dios lo da. Comunión con Dios. Comunión con Dios. Se pone en riesgo el matrimonio. Se pone en riesgo la familia. Abraham, hermano, al retroceder a su antiguo pecado en mentir, él quizá no veía la magnitud de lo que estaba poniendo en riesgo. Y amados hermanos, nuestra comunión con Dios es primordial. Nuestra comunión con el Señor es primordial. Nuestra esposa, su esposa es primordial, su familia es primordial. No tenemos nosotros que ponerlos en riesgo. Tengamos cuidado, hermanos, de las malas influencias. Puedes perder mucho. Puedo perder mucho. Lo que Dios nos ha dado, su comunión, una esposa, un esposo, unos hijos. Por volver a los antiguos pecados podemos perder tanto, hermano. Tenemos que tener cuidado, hermano, de las malas influencias. ¿Qué pasó? Abraham quedó avergonzado y todo salió a la luz. Fue avergonzado, pero no tanto todo salió a la luz para que Abraham fuera destruido, sino para que fuera edificado y entendiera. Porque es algo que tenemos nosotros que comprender, hermanos, que los hijos de Dios, todo sale a la luz. Dios permite que todo salga a la luz para que abramos nuestros ojos nosotros. Amén. ¿Qué pasó después en el capítulo 21? En el capítulo 21, hermano, que es nuestra exposición del día de hoy, no lo vamos a ver todo porque hay 3 acontecimientos aquí en el capítulo 21 donde tiene 34 versículos. Parece ser que tiene 34 versículos. Sí, tiene 34 versículos. Hay 3 acontecimientos. El primer acontecimiento vemos la promesa hecha realidad, el nacimiento de Isaac, ¿ok? Eso lo vemos del capítulo 21, del versículo 1 al versículo 7. El segundo acontecimiento, que es el tema del próximo domingo, es que Abraham tomó una decisión muy dolorosa, pero fue lo mejor. Y eso lo vemos del versículo 8 hasta el versículo 21. Y el tercer acontecimiento es el pacto entre Abraham y Abimelech, que está desde el versículo 22 hasta el versículo 34. Aquí, nada más en este capítulo, hay 3 temas, que el siguiente domingo es la toma de decisiones. Hay decisiones, hermano, que son bien dolorosas. Dígame si no. Hay decisiones, hermano, que uno no las quiere tomar, pero por el bien espiritual, por tener paz, por crecer, hay que tomarlas. Hay que tomarlas. Bueno, ese es el tema del próximo domingo. Amén. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar del versículo 1 hasta el versículo 8. Hasta ahí. Hasta el versículo 8. Donde nosotros vemos cómo Dios cumple su promesa. Mire lo que dice versículo 1 del capítulo 21. ¿Lo tiene? Dice, visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Mire lo que dice. La versión lenguaje actual dice, tal como Dios se lo había prometido, Sara quedó embarazada. En la fecha señalada, tuvo un hijo de Abraham, quien ya era muy anciano. La versión lenguaje actual así dice. Ahora, cuando yo leía este texto, hermano, mire bien, cómo las promesas de Dios, hermano, se cumplen, porque se cumplen a su tiempo, pero se cumplen. Eso, hermano, nunca lo dude, que las promesas de Dios que Él nos da a la Escritura, no la promesa de los falsos profetas, Hay que tener mucho cuidado de lo que dicen cuando dicen, así dice el Señor,
Amén. Sino la promesa de Dios que están en la Escritura, a su tiempo, hermanos, se cumplen porque se cumplen. A su tiempo se cumplen. Este texto, cuando dice, como había dicho, e hizo Jehová con Sara, como había hablado, en este texto 1 y 2 vemos tres cosas repetitivas. Número 1, dice como había dicho. Número 2, como había hablado. Y en el texto lo dice en el tiempo, mire bien cómo dice, en el tiempo que Dios le había dicho. Es decir, esta forma de expresar del Señor tres veces habla de que podemos nosotros, hermanos, confiar en sus promesas. Confiar en sus promesas aunque nosotros sintamos que pasa tiempo, que el tiempo es largo. Ahora, mire bien, hay muchas promesas que el Señor le ha dado a la iglesia y las vemos hechas realidad nosotros. Amén. Pero también hay promesas que el Señor le ha dado a la iglesia que aún en un futuro se van a cumplir. Amén. Por ejemplo, ¿qué promesas el Señor le ha dado a la iglesia que se han cumplido? Número 1, le dio la promesa del Consolador, el Espíritu Santo. Hechos 2:1, la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Número 2, el Señor dijo que estaría con nosotros siempre. ¿Ha estado con nosotros, hermano? Siempre. Mateo 28:20 dice, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Número 3, el Evangelio llegaría a tu hogar y a los tuyos. Hechos 16:31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es decir, cuando un miembro de una familia viene a Cristo, esta persona Dios la usa para que el Evangelio llegue a su casa. Eso es lo que está diciendo. Y dígame si no ha llegado el Evangelio a tu casa. Ya sea papá, ya sea mamá, ya sea hermanos, a su tiempo esa semilla sembrada hará efecto en los corazones. El Evangelio está llegando a tu hogar. Ahora, ¿qué promesas se van a cumplir tal y como el Señor lo ha dicho en un futuro? Número 1, el Señor terminará la obra que ha comenzado en nosotros. El Señor no nos va a dejar así. Él va a terminar la obra. Efesios 4:30 dice, y no contristáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellados para el día, ¿de qué? De la redención. Número 2, ¿qué promesa se va a cumplir? El arrebatamiento de la iglesia. Primera Tesalonicenses 4:17. ¿Qué promesas se van a cumplir? Estar siempre con el Señor. Juan 14:2 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Qué promesas se van a cumplir? Hermano, usted tendrá un nombre nuevo. ¿Usted cree eso, hermano? Apocalipsis 2:17, al vencedor le daré maná escondido. Y dice, y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Amén. ¿Y qué promesa veremos que todavía estamos esperando, aparte de muchas? Mire bien, hermano, es que veremos a nuestro Señor. Imagínense ver al Señor Jesús. Ver al Señor Jesús. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos como Él es. Imagínese usted un día ver al Señor Jesús. Es una promesa de Él. Entonces, ¿qué vemos aquí? Cuando dice, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado, vemos que las promesas de Dios, mi hermano, se cumplen.
se cumplen, tarde que temprano se cumplen. Vemos, como dice el título de este tema, la promesa hecha cumplida. Por tanto, hermano, no nos tenemos que desesperar. Sigue diciendo el versículo 2. Dice, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo, mire bien lo que dice ahí, en el tiempo que Dios le había dicho. En el tiempo que Dios le había. Ahora, es interesante para nosotros, hermanos, comprender y no olvidar lo que claramente dice este texto, que es en el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios. En el tiempo que Dios le había dicho. Ahora, esto nos enseña, hermanos, que el tiempo del hombre es diferente al tiempo de Dios. El tiempo del hombre es bien diferente al tiempo de Dios. Y el hombre piensa muchas veces que Dios se retrasa, pero no es así, hermano. Dios no se retrasa. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es precisamente, hermanos, la impaciencia. Porque ¿cuántos son impacientes? Muchos han apartado del camino del Señor, hermanos, por la impaciencia. Ha habido muchos. Muchos. Entonces, ¿qué está diciendo este texto? Está diciendo que es en el tiempo de Dios, no en el tiempo de nosotros. ¿Por qué? Porque si algo nosotros tenemos es impaciencia. Nosotros quisiéramos, hermano, que ya se convierta mi hijo, que ya se convierta mi esposa, que ya se convierta mi esposo, que ya, Señor. Pero es en el tiempo de Dios. Amén. Es en el tiempo del Señor. Y uno se desespera, ¿por qué? Porque nosotros, nuestra misma naturaleza nos enseña que somos impacientes. Uno ya quisiera, pero es en el tiempo de Dios. Yo me imagino que Sara ya quería un hijo, pero es en el tiempo de Dios. Señor, pero si ya no puedo, pero es en el tiempo de Dios. Señor, pero se me terminó la costumbre, pero es en el tiempo de Dios. Señor, pero ya mira, Abraham ya está bien viejito, pero es en el tiempo de Dios. Amén. Es en el tiempo de Dios, hermano. Segunda de Pedro 3:8 dice, mas, oh amados, no ignoréis estos, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Sigue diciendo, verso 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. ¿Para quién, hermano? ¿Para los inconversos o para la iglesia? Para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, aquí le está hablando el apóstol Pedro. No solamente le está hablando a los inconversos, sino que también le está hablando a la iglesia. Dice, sino que es paciente para con, se está incluyendo él con nosotros. Ahora, la pregunta es, si el Señor en este momento viniera, hermanos, ¿estaríamos nosotros listos? Si de repente sonara la trompeta, hermano, listos estaríamos. O hay muchas cosas que necesitamos cambiar todavía. Amén. Dice, sino que es paciente para con nosotros. Dios nos tiene mucha paciencia, hermano. Así es. Porque resulta que el cristianismo, hermano, que donde, bueno, las estadísticas dicen que el cristianismo, las estadísticas dicen, y bueno, hay que hacerle un poquito caso, ¿eh? Dicen que el cristianismo donde mejor lo vivimos es en la iglesia, fíjese, más que en casa. Así es. O sea que en la iglesia, hermanos,
Si somos bien cristianos, ¿verdad? Pero en casa, bueno, peleese con las estadísticas. ¿Tú quieres decir que Dios, hermano, en este texto está diciendo que Él es bien paciente con nosotros? Paciente, paciente. Entonces, ¿de qué está hablando el texto 2 del capítulo 21 de Génesis? Que el tiempo es de Dios, no de nosotros. Amén. Amén. Versículo 3, ¿lo tiene? Amén. Dice, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Versículo 4, y circuncidó a Abraham a su hijo, Isaac, de 8 días, como Dios le había mandado. Y mire, la mejor manera, hermano, de corresponder a la fidelidad de Dios, porque sabemos que Dios es fiel, ¿sí o no? Amén. La mejor manera de corresponder a la fidelidad de Dios es la obediencia de nosotros. No hay otra forma como nosotros podemos corresponder a la gracia. Es la obediencia a la palabra. Es apartarse del pecado. Verso 5. Y era Abraham de cuántos años, hermanos? Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Ahora, cuando Abraham, hermano, salió de Ur de los Caldeos, tenía 75 años. Mire bien, 75 años. Lo dice Génesis capítulo 12, verso 4. Dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de ¿cuántos de edad? 75 años cuando salió de Harán. 75 años. Ahora, aquí en este texto dice, en el capítulo 21, verso 5, y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. 100 años. Mire bien, hermano. 100 años. Es decir, desde que salió, Dios, hermano, le había dado la promesa de una descendencia, y entendemos que todo, hermano, apunta a Cristo. Abraham tiene 100 años. Sin embargo, Abraham, mire bien, tuvo que esperar 25 años para ver el comienzo de su promesa cumplida. El comienzo. 25 años. En esos 25 años aprendió lo que es vivir en fe. En esos 25 años aprendió varios atributos de Dios. En esos 25 años cometió errores también y aciertos, como usted, como yo. ¿Cuántos han cometido errores? Amén. Aciertos. En esos 25 años aprendió que todo sale a la luz. Todo sale a la luz. Todo lo que hay en nuestros corazones, todo sale a la luz. Así es. A veces lo que hacemos escondidas, todo sale a la luz a veces. En esos 25 años aprendió que Dios trata con nosotros. ¿Cuántos saben que Dios trata con nosotros? Amén. Dios nos trata a veces, hermano. Nos pasa por el fuego. En esos 25 años aprendió que Dios quiere fidelidad. Aprendió las maravillas de Dios. Aprendió también que no hay nada difícil para con Dios. Y en esos 25 años aprendió, mire bien, hermano, que Dios nos hace esperar. Abraham aprendió que Dios nos hace esperar. Sin embargo, en esos 25 años Dios lo hizo esperar, porque mire bien, de eso se trata vivir en fe, hermano. Esa es la vida de fe. Si algo Dios trata con nosotros es en la espera, porque a través de la espera, a través de las pruebas, Dios va produciendo algo que nosotros muchas veces no tenemos: aprender a confiar en Dios. Abraham aprendió en esos 25 años
que la vida cristiana, que la vida en Dios es aprender a vivir sabiendo esperar. Uno quisiera que ya las cosas sucedieran. Uno quisiera ya ver todo resuelto. Pero muchas veces Dios dice, no, tienes que esperar. Tienes que esperar. Y cuando Dios, hermano, nos hace esperar, porque por lo regular así pasa. Así pasa. Cuando Dios nos hace esperar, es porque algo, hermano, está desarrollando en nosotros que muchas veces estamos faltos. Por ejemplo, si Dios, hermano, ha hecho esperar a sus siervos, ¿cuánto más a nosotros? Que yo creo que ninguno de aquí se va a comparar, por ejemplo, con Noé. Ninguno de aquí se va a comparar, por ejemplo, con Job. O con David, que era un hombre conforme al corazón de Jehová. Entonces, si Dios los hizo esperar a ellos, imagínense a nosotros. Amén. Por ejemplo, Dios hizo esperar a Noé 120 años. Prepárate un arca. Y Noé empezó a trabajar. Pero vas a tener que trabajar 120 años. Noé tenía que esperar, pero seguir haciendo la obra de Dios. Seguir haciendo la obra de Dios. Se burlaban de él. No le creían, pero él seguía haciendo la obra de Dios. Nunca, hermano, había llovido. En ese tiempo todavía salió un vapor de la tierra y era lo que regaba la tierra. Jamás había llovido hasta que cerró la puerta a Dios del arca. Pero lo hizo esperar. 120 años. Dios hizo esperar a David. Siendo un jovencito David, con una edad menos de 20 años, cuando fue ungido por Samuel, y tuvo que esperar por lo menos 15 años, cuando él se hizo rey. Porque ¿cuántos años tenía David cuando fue ungido por Samuel? ¿Cuántos años tenía? Nada más dice la Biblia que era un jovencito. Ahora, ¿cuántos años tenía David cuando mató a Goliat? Menos de 20 los tenía, menos de 20. No tenía 20. ¿Por qué? Mire bien, porque nadie podía ir a la guerra a menos que tuviera 20 años. Eso lo dice Números capítulo 1, versículo 3. Se lo leo. Dice, de 20 años en adelante, mire bien, de 20 años en adelante, cualquiera que pueda salir a la guerra en Israel, tú y Aarón los numerarán por sus ejércitos. Nadie que tuviera menos de 20 años podía ir a la guerra. Entonces no tenía 20 años David. Tenía menos de 20 años. Algunos piensan que 15, otros piensan que 13, pero de que tenía menos de 20 años, tenía menos de 20 años. A la guerra nada más lo que fue llevarles el lonche a sus hermanos. Las tortas ahogadas, los tacos, las pupusas, las carnitas. Pero no iba a la guerra él, porque no podía, se lo impedía. ¿Cuántos años tenía cuando ascendió al trono? Tenía 30 años de edad. Segunda de Samuel, capítulo 5, versículo 4, dice, 30 años tenía David cuando llegó a ser rey y reinó 40 años. Pregunta, ¿lo hizo esperar el Señor a David? Lo hizo esperar. Algunos eruditos, estudiosos, creen que David pasó cerca de 10 años, creo que lo dije en otra prédica, pasó cerca de 10 años huyendo, escondiéndose, con miedo, temeroso. En una ocasión se hizo pasar por loco, ya enseñamos eso. En ocasiones no comía, andaba con el mismo cambio de ropa. 10 años así.
Y quizá él hubiera podido decir, Señor, ¿cuándo? Pero el Señor lo hizo esperar. Pregunta, ¿por qué permitió todo eso en David? Para que David aprendiera que cuando subiera al trono podía confiar en Dios. Dios quería que David subiera al trono ya maduro. Si no, vea los salmos. Todos esos salmos, la mayor parte de los salmos los escribió cuando andaba en cuevas, cuando andaba huyendo. Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová. Salmo 25, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Amén. Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Dios lo hizo esperar. Y número 3, como ejemplo, lo que estamos viendo, Dios hace esperar a Abraham acerca de su descendencia 25 años. ¿Qué nos enseña esto, hermano? Que Dios nos va a hacer esperar. Quizá 1 año, quizá 2 años, quizá 5 años, quizá 20 años, quizá 30 años, pero no te desesperes. Ya pronto va a cambiar tu esposo, tu esposa, tus hijos. Ya merito. Amén. ¿Qué produce Dios en nosotros cuando nos hace esperar? Confianza, paciencia, fruto del Espíritu. Entonces Abraham, hermano, ya lleva 25 años de servir al Señor y Dios lo hizo esperar para que Abraham en ese transcurso del tiempo aprendiera a confiar en Dios y a tener paciencia. Ayer me decía nuestra hermana Lupita, pastor, dice, yo estuve orando muchos años por mi esposo para que recibiera la salvación. Y le dije, sí, pues Dios escuchó su oración. En el tiempo que Dios quiso obrar, Dios obró. Porque es el tiempo de Dios. Ay, me dice, pero yo hubiera querido que fuera a la iglesia. Sí, pero pues Dios no quiso. Dios no se lo permitió. ¿Por qué, hermano? No sabemos. Le decía yo, quizá, hermano, a lo mejor hubiera ido a la iglesia y tantas cosas que hay en la iglesia. Hubiera visto a los pastores ahí como pidiendo dinero y maldiciendo a la gente y quizás se hubiera ido al mundo. ¿Yo qué hago aquí? Yo mejor me voy. No, dentro de su soberanía Dios quiso salvarlo de esa manera. Los propósitos de Dios son perfectos. Son perfectos. ¿No? ¿Qué tal si hubiera llegado a la iglesia? Y se hubiera encontrado con un predicador de la prosperidad. ¿Yo qué hago aquí? Yo mejor me voy. Solo Dios sabe por qué. Y debemos de aceptar sus propósitos y sus planes. Amén. Versículo 5, ¿estamos ahí? Capítulo 21, verso 5. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Habían pasado 25 años. O sea que ya pronto, hermano. Amén, dígame. Es que Dios nos hace esperar. Versículo 6. Miren lo que dice. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho ¿qué? Reír. Ahora, esta risa de Sara ya no es una risa de duda, hermano, sino es una risa de gozo. Amén. Porque, mire, en la vida cristiana, hermano, hay sufrimiento, hay llanto, hay pruebas difíciles, pero también hay gozo, hay alegría. Es cierto que somos llamados al sufrimiento, a soportar pruebas, pero también en la vida cristiana, hermano, hay alegría, hay gozo. Y la mejor manera de combatir las tristezas, hermano, es alabando al Señor. Lo dice David, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Lo dice Santiago, ¿no? ¿Alguno alegre? ¿Qué? ¿Cante qué? Cante alabanzas. Es decir, esta risa de Sara, hermano, es una risa de gozo.
Y cuando nosotros vemos, hermano, que Dios obra y que esperamos, no sé cuántos podrían decir, valió la pena esperar. Valió la pena esperar. Porque hay gozo cuando el Señor obra. Sara se está riendo, pero de gozo. Dios me llenó de gozo. Esa risa no es de incredulidad. Esa risa no era cuando le fue anunciado que iba a tener un hijo y Sara no creía y fue reprendida. Esa risa es de gozo, alegría, felicidad, porque por fin, hermano, Sara tuvo a su cipote con ella. Imagínense, es que tener un hijo, hermano, es una alegría, dígame si no. Cuando nace el bebé, por fin lo tengo. ¡Qué alegría! Los niños, hermano, dan mucha alegría al hogar. Amén. Sara está llena de gozo porque ve las promesas de Dios cumplidas. Y tiene que haber gozo, hermano, por aquellas promesas de Dios, hermano, cuando da salvación a nuestra familia, a nuestros hijos. Sigue diciendo, versículo 6, entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír. Y mira lo que dice, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Cualquiera que lo oyere. ¿Qué es esto, hermano? Cuando dice, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Esto es testimonio. Testimonio. Esto es testimonio porque Sara sabía que lo iba a contar. Sara iba a publicar las maravillas de Dios. Imagínese, hermano, a Sara de 90 años contándole a otra hermana, mira, tengo un bebé. De verdad. ¿Y cuántos años tienes? 90. ¿De verdad tienes un bebé? Sí, tengo un bebé. Le dio risa. Versículo 7. Y añadió, ¿quién dijera? Esa palabra es importante. ¿Quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado a un hijo en su vejez. ¿Quién dijera? Mira, hermano, Abraham en esa región era muy conocido. Abraham no era cualquier pastor en esa región ya. Abraham era muy conocido por su abundancia material. Era rico Abraham. Cualquier gente conocía a Abraham. Abraham era conocido por su valentía, sabían lo que había hecho cuando derrotó a esos reyes. Abraham también era conocido por sus errores. Abraham era conocido también por el Dios que servía. Pero ¿sabe qué, hermano? También Abraham era conocido porque su mujer era estéril. La gente lo conocía y decía, la mujer de Abraham es estéril. Es decir, cuando dice, ¿y quién dijera? O sea, la gente sabía de la valentía de Abraham, la gente sabía de la abundancia material que tenía Abraham, pero la gente se iba a sorprender porque la mujer de Abraham era estéril. ¿Qué está diciendo Sara cuando dice quién dijera? Lo está exponiendo como un refrán. Como un refrán. Yo no sé, hermano, cuánto les ha sucedido esto, que cuando te hiciste cristiano, dijeron, ¿y tú cristiano? ¿Qué iba a decir? Si eres bien católico, apostólico, romano, si eres bien tremendo, si eres bien tomador, si eras esto, si eras... ¿Quién iba a decir que tú? ¿Quién dijera aquel varón que no quería nada con Dios y ahora, hermano, se rindió a Cristo? ¿Quién dijera? Gracias, maestro. Muchas gracias.
Casi ya terminé de atravesar el desierto. Dios me hizo esperar un agua. Gracias, hermano Rubén. ¿Quién dijera? ¿Por qué? Porque sabían, hermano, que Sara era estéril. Eso iba a sorprender. Era normal que Abraham peleara batallas, era normal que Abraham tuviera riquezas, era normal que Abraham viera las maravillas de Dios. Pero esto, hermano, esto. Porque sabían que Sara era estéril. Amén. Dice verso 7, y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Verso 8, y creció el niño, mira lo que dice. ¿Y creció quién? ¿Quién creció? El niño ya crece. Para los niños, niño. Y creció el niño y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado. Aquí vemos tres cosas en este texto. En este texto 8. Número 1, creció. Somos llamados a crecer, a fortalecernos, a madurar. Número 2, fue destetado. Y esto habla que dejó la leche. Niño, ya deja la leche. Estamos hablando de Abraham. Amén. Y número 3, dice que Abraham hizo un gran banquete el día que fue destetado Isaac. Decir, hermano, hay alegría y gozo cuando alguien crece en el Señor, cuando alguien es salvo, se bautiza, sirve al Señor y madura. Amén. Las promesas de Dios, hermanos, nosotros podemos confiar en ellas. ¿Qué vemos en esta narración, hermano? Yo pude encontrar, puede haber muchas, pero hay dos cosas bien importantes aquí. Número 1, que todo es al tiempo de Dios. Amén. Todo es al tiempo de Dios. Número 2, todo sale a la luz. A los hijos de Dios todo sale a la luz. Y número 3, es tiempo de crecer. Amén. Seguimos el próximo domingo con el siguiente tema, donde Abraham tomó una decisión dolorosa, pero para su bien espiritual. Póngase de pie, mi amado hermano.